Después que no te lo utilicen como barrica la weá, pues. No. Porque se van a caer y después, y ahí, no, voy a tomar todos los monos y voy a dejarlo como barrica la weá. No. Puta madre, weón. Siento que el capítulo anterior, que ya estaba en octubre, y el próximo mes, noviembre, y después diciembre, y se acaba el año. Y no se está acabando el año, se está acabando el mundo. O Chile al menos. Bueno, en Chile al menos, sí. Se va a acabar. Bueno, nunca pensé que iba a haber tantas weas después de haber grabado el capítulo anterior, weón. Claro, sí, de hecho el capítulo anterior se subió el día... ¿Te acuerdas que dijimos el viernes se sube? Y fue el viernes que... El viernes que dejó la cagada. El viernes de que pasó todo. Bueno. Conche su madre. Bueno, en fin. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Solas Unboxing Show. Yo ya estoy acostumbrado. De Travis West, compadre. Travis West, weón. Ya que con este calor de mierda, weón. A pesar de todo, ha vuelto. Ha vuelto en gloria y majestad. Ahora con menos con menos presupuesto. Menos aún. Pasamos ahora a hacer clase C. De hecho, traje la lámpara. No lo puse, weón, para tener iluminación. Y digo, me importa una raja, weón. Porque estamos más para la cagada. Así Salud. Ya, sí, salud. De hecho, estamos ahora en la clase C. Pasamos a ser de clase B a clase C. No es podcast clase B, no es canal de YouTube clase B, no, es clase C. C. No, clase Z, loco. Clase C de caca. De caca. De caca. De caca. De Claro. culo. De todo lo que empiece con C. Oye, eso sí hay que tener cuidado, weón, porque YouTube anda huevonado de nuevo, pues, weón. Anda huevonado, así como a través de una ley de Estados Unidos nos implican a todos nosotros, pues, claro. Madre. Oh, weón, es magnífico. Sí. Bueno, en fin. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo Travis Weas. Sí. Sobre todo... este día viernes, sí. que seguramente lo están viendo de noche, pero y aquí lo estamos grabando de día, pero hace un calor de mierda, loco. Sí. Bueno, no tanto como el viernes, bueno, el viernes fue como el pico, weón. Sí. Fue como el pico. Y ayer también. Sí, bueno, no, sí, pero mucho menos, pues, weón. Bueno, pero bienvenidos. Recuerden que el Travis Weas es este lugar donde tú en tu viaje vienes y haces esta pausa. Acuérdate, somos el S-In del juego RPG en donde tú venías a dormir y como que parabas un rato de tanto caos. Bueno, eso somos nosotros. Y literalmente está pasando ahora, weón. Literalmente hay caos, así que definitivamente este es el espacio donde vamos a parar un rato. Vamos a parar un rato, vamos a conversar un rato, para que se relajen toda la wea. Claro. Incluso en el momento que estalló todo, yo hice un unboxing de Halloween y me vestí de Sora, así, con el traje que se hizo a principio de año, weón. Para que así... para usarlo, también. Claro, para usarlo y también para tener un relajo, y decir, ay, que el weón ridículo, oh, que acá, no sé, weón, que se piensa en otra weá. Pero ahora, bueno, ahora que están, no sé si más calmado, o sea, está más calmado que antes, pero igual no. Pero claro, está latente. Está latente, está más calmado, pero puede pasar cualquier cosa. Han estado llamando a marchas, a hacer paros de nuevo el 21 de noviembre, así que... ¿En serio, culiao? Sí, así que todo puede pasar. Pero ¿cuándo es el 21 de noviembre? El martes parece. ¿Martes? No. O sea, mañana el lunes 18. 19, 20, 21. El miércoles, jueves 21. Nadie sabe. Cagá, loco, weón. Todos los chilenos que ven esta weá, que yo creo que son como 2 nomás, weón. Claro, nuestra Tengan cuidado, abuelita compadre. y... Tengan cuidado. Sí. Bueno, ¿en qué hemos estado? Bueno, aparte de todo el problema social y todo esto que ha pasado, estamos atentos, y todo eso. Igual me he dedicado a hacer cosas. Por ejemplo, el review que estaba preparando ya está listo y se está subiendo. Ahora, se supone que al ver este video ya debe estar publicado. Arriba. Sí. Así que debería. Ahí está, se está subiendo. Y me he dedicado a ver cosas, no sé, por ejemplo, las series que he estado siguiendo. Y lo que me tiene muy contento es que he estado viendo los nuevos capítulos de The Toys That Made Us, esta serie de Netflix,
que habla sobre, que es como un documental sobre los juguetes clásicos. Las primeras temporadas se hablaba de G.I. Joe, He-Man, Barbie también, Hello Kitty. Ay, yo. Bueno, ahora que me acuerdo, vamos a hacer o sea, vamos a anunciar algo que ponte a pensar que existe. Tengo el G.I. Joe por producción, pongo la imagen. Ya. G.I. Joe Oh, buena. y también Bacán. tengo la Karen también. Oh, Ahí los buena. tengo dos, Buena. Ya, mira, entonces, y además este nuevo Montaje episodio, culiao. malo, malo. No sé, ni siquiera le voy a poner así como frame por frame, sino así una wea así como se va a mover así como recta la wea. Bueno, Bueno, y la nueva temporada trae consigo capítulos dedicados a la franquicia de las Tortugas Ninja, que a pesar de haber sido concebida de una forma diferente a como fueron cosas como He-Man, por ejemplo, igual tuvo una venta de juguetes impresionante. También el capítulo Power Rangers, My Little Pony, y también se mete en el mundo de los juguetes de la WWE, que también son grito y plata. Es una serie documental bien buena, bien interesante y es bastante divertida. Hasta la edición que tiene hace que sea divertida de ver. Es graciosa, así. Así que la recomiendo. Y justamente a propósito de eso, de la infancia y de juguetes antiguos, es el tema de hoy. Pero antes de pasar a eso, tú, ¿qué has estado haciendo? puta jugando y. Hay una boleta acá, weón. Cochino y sucio mi suelo. Ay, Pero por bueno, papel, estamos en revolución, compadre. Me importa una raja tu espacio personal. Claro. Tal vez podríamos prender la luz de acá, ¿o no? No. A ver, inténtalo. Acá. No, la de abajo. Abajo. Ah, Oh, bueno. Oh, concha su madre, ¿no? Qué ciego, weón. Ah. Buena. Ya. Voy a salir en una cueva, loco, ya. Pues jugando Overwatch, repasando y estudiando japonés. El curso que estoy haciendo ya estoy como finalizando, entonces ya después puro repaso y tal, weá, y escuchar. Más que repasar hay que escuchar, más escuchar y ahí es la clave para Claro, aprender para que japonés, puedas ¿sabes? entender las canciones del disco que al fin lo Al trajiste. fin lo traje. Conche su máquina. Bueno, al fin lo traje, weón. Sí, este disco Sora lo compró en Japón en las últimas horas. Cuando estábamos a punto de volver de irnos al aeropuerto, fuimos a darnos una vuelta por Ikebukuro. Y me acuerdo que compramos discos y tú estabas mirando ese y lo compramos al último. Así, Claro. sí, fue lo último que hicimos porque lo compramos y después nos juntamos para volver al hotel. Claro, Me acuerdo. sí. Entonces, esto fue lo último, fue de los últimos segundos bueno, no de Japón, porque después igual estábamos en el aeropuerto, todavía seguía siendo Japón, pero digamos de ya En la ciudad. en la ciudad misma. Así que... Bueno, y esta weá lo prometí hace mucho tiempo, así que ya lo voy a traer. Sí, para los que traje, les interese la música japonesa se llama... Nosotros no teníamos idea de cómo se llamaba porque estaba todo en japonés, todo. En kanji. En Aquí, kanji, sobre todo eso. todo en kanji, weón. Claro. O sea, ni siquiera así como que algo en katakana o en hiragana, weón. Claro. No, weón, no. No sabemos En nada. kanji, culiao. Y bueno, la banda se llama Polka Dot Stingray. Solamente que la escriben así como en... Polka Dotto. Purakadotto. Sutingurei. Algo así. Surai. Surai. Surain. Bueno, la Hay cosa una, es que... hay una cuestión que no logro identificar, weón. Pero no, aquí sale como. Pero, a ver, espérate. Ahí. Debería decir... Debería decir Sutingurei. Gurei. Oh, lo siento. Bueno, ya. La cosa es que al fin lo trajiste y si a alguien le interesa es como una especie de pop indie, así Claro, como... así como. Estaba bueno el disco, Claro, me acuerdo. es súper así como.
independiente la weá. Sí. Siento que esta Es weá como Happy, es que esta weá también es de Universal, pues, weón. Pero, Sí. pero este grupo empezó en pelota, pues, weón. No tenía ni siquiera un publisher ni nada, weón. Sí, En un hay principio, muchos sí, grupos sí. que parten así como bien. Como bien independientes. Sí, Por pues, ejemplo, no sé, po, Bandmate también partió así con una agencia, pero la agencia no le hacía todo, incluso las canciones al principio. Ujú, Y ellas mandaban, por lo que he visto en la entrevista, mandaban canciones y se las rechazaban. ujú. Y les mandaban otras hechas por otras personas hasta que un día aceptaron una canción que ellas hicieron y de ahí empezaron ellas a tomar el control y empezaron a hacer ellas todas sus canciones hasta ahora. Claro. Pero eso, es este el Purukato. No, Purakato. Purukadotto. Purukadotto. Purukadotto Sutingurei. Debería decir algo así. Urai. O... Ah. Sí, es T. T-I-T. Sutingurei. Gurei. Gurei. Sí. Sí, dice eso. Muy bien. Bueno, eso. Así que Es que como un katakana que tiene una wea y. Oh, concha su madre, no recuerdo esa wea, pero. Bueno. reprobado el curso. Reprobado. Reprobado, Por reprobado. malo. Bueno. Bravo. Vayamos al tema principal. Como decíamos, al ver de Toys That Made Us, que habla de juguetes antiguos, el tema va relacionado con eso. ¿Por qué? Porque mientras veía el primer capítulo de las Tortugas Ninja, que yo fui un niño de Tortugas Ninja, yo rayaba con las Tortugas Ninja cuando chico, y me compré juguetes que de repente han aparecido por acá, y aún los conservo y están en bastante buen estado. Hubo un juguete de esos y que aparece en el documental, que es uno que nunca tuve y que siempre quise tener. ¿Mm? Que eran, bueno, en realidad eran dos. El Tecnódromo, que era la base donde luchaba, o sea, donde estaba el Destructor junto con sus secuaces, y como la camioneta de las Tortugas Ninja. Ahí donde las Tortugas Ninja andaban con Abril O'Neil y tenían como una cosa que salía para el lado y me acuerdo que disparaba. Esa, recordé que siempre quise tener esas cosas. Entonces pensamos, bueno, cae ad hoc. Este tema es de sueños frustrados de la infancia, como que tengan que ver con ese tipo de cosas o con otras, pero que tengan que ver con frustraciones de la infancia como esas. Ujú. A mí me pasó eso al menos, como que yo siempre quise tener los vehículos, o sea, los vehículos de los dibujos animados para mí eran lo máximo. Ujú. Como que una cosa era tener a los personajes, así como al G.I. Joe, qué sé yo, y todo, que era genial, o sea, era lo primero que tú comprabas de una serie, obviamente los personajes principales, porque no servía de nada tener un vehículo sin los personajes. Entonces, los primeros siempre eran los protagonistas, después eran los villanos. Y después empezaron a aparecer estas cosas como los vehículos. Y los vehículos venían, al menos en los 80s me acuerdo, venían en estas cajas gigantes. Entonces, Claro. era ese regalo como de Navidad, que de verdad era como, oh, así como ese regalo grande que te dan ganas de abrir así. Y después ir a los amigos diciendo, Chavito, mira lo que me regalaron. Así como, claro. Chavito, Bueno, entonces chavito. ese era el clásico regalo y era genial. A mí me encantaban los vehículos. Yo por ahí en mi infancia tuve unos vehículos geniales como por ejemplo el avión del Pato Darwin. Ujú. Que salieron los juguetes del Pato Darwin en algún momento. Y yo tenía el avión ese que tenía hocico de pato, así. Ese yo lo tenía. O lo tengo más bien, todavía está. O O también sea, claro, lo tienes en la casa, po. en la casa, No, en la otra no. casa. Pero está, no se ha perdido. O por ejemplo también un vehículo de esa serie que a mí me encantaba de los 80 que se llama Visionaries. Ujú. Bueno, yo creo que la gran mayoría de los cabros chicos querían esas weas, po. Claro, en es esos que los momentos. vehículos eran lo máximo, eran como... y aparte no eran fáciles de obtener porque no eran baratos. Entonces obtener los vehículos era, la verdad es que como un símbolo como de, oh, así era como lo máximo. Ujú. Y de ahí aparecieron estas frustraciones. En general,
de las series que más me gustaban no tenía los vehículos. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El Tecnódromo, esta camioneta de las Tortugas Ninja. También otro que me habría gustado mucho tener era este globo donde las Tortugas Ninja andaban. Era como globo aerostático que se llama. También lo vendían, no lo pude conseguir. También, por ejemplo, yo rayaba mucho con los cazafantasmas. Y también vendían el auto de los cazafantasmas, ese clásico auto blanco. Tampoco, nunca lo pude obtener. Yo me compré todos los personajes, tengo hasta a Janine, a la secretaria. Pero no tengo... nunca tuve el auto. Y no vendían tampoco como el set de donde estaban la Casa Fantasma. Ah, sí, vendían un set, así como de la torre esta, como de bomberos en donde ellos estaban. Claro. Sí, y se abre. Ese también nunca lo pude obtener, pero mi principal objetivo siempre fue el auto. Era lo primero, antes que ese set. Pero sí, la verdad es que nunca lo pude obtener, así que ese ha sido siempre un sueño frustrado de la infancia. En este caso, hablando de juguetes clásicos. Se manchó esta weá, pues cuando se cayó, ayer se culiaba. Oh, sí, se manchó. Bueno, no. ya ahí lo arreglarás. Bueno, Claro. ¿y tú, por ejemplo, tienes algún sueño de la infancia ahí por ahí frustrado? Hasta juguetes la Como, Alexis Sánchez vale recordemos corneta. que, espérense, estos sueños frustrados de la infancia estamos hablando de juegos, juguetes, cosas de ese estilo. No nos metamos con traumas de la infancia, así como... no va para allá. No, estos sueños, estas cosas que a lo mejor alguna vez quisiste tener, algo que nunca obtuviste de tu infancia y ahí está, que te recuerdas. Oye, se nota que soy una coleccionista culiada, weón. Quiero limpiar esta weá, loco. Con los dientes. Sí. No. Y esta edición limitada, loco, conche su madre. Oh, weón. Alexis culiado. Hasta ahí se pone el problema el culiado, weón. Oh, bueno, ya. ¿Qué es su madre? Bueno, no digas que es un sueño frustrado de tu infancia porque ya no eres un infante. Aunque igual hay, espérate, 14 años también infante culiado, ¿o no? No debería caber en el... Ya, pero supongamos que ya, sí, ya. Dejémoslo como que a los 14 años puede ser infante, aunque en realidad no. ¿Cuál es tu sueño de la... o alguno que hayas tenido? Porque hay varios, la verdad. A ver... Pues ya, yo ya le he dicho en una oportunidad que yo quería así como weas de videojuegos en su momento, weón. Así como, bueno, en su momento a mí no me gustaba mucho Mario, me gustaba más Donkey Kong, entonces yo quería weas de Donkey Kong, pues, weón. Entonces, ya cuando llegó el muñequito del Donkey Kong y el Diddy Kong, decía, oh, bacán, otra wea, pero en ese momento cuando yo quería como jugar un juego así, no sé, pues, de Legend of Zelda, otra wea, yo quería una wea de Link, así como el escudo, claro, como accesorios de los personajes. La espada maestra y toda la weá, y en esos momentos no se consigue. Ahora se puede conseguir. Sí, esa ahora weá, es bastante sencillo, pero sí, en esos años era difícil. No era muy común poder encontrar ese tipo de cosas. Pero uno sabía que por ahí existían. O sea, era posible que el escudo, yo no lo sé, pero puede haber existido, pero al menos acá fácilmente no llegaban. Bueno, también posiblemente nunca existió en esos momentos, si ya después de los Ocarina of Time posiblemente ya... Aunque a ver, pero ¿cuándo gustaba Legend of Zelda del 96? Y Ocarina of Time del 96. Sí, ahí pues salió algo, pero aquí en Chile nada, weón, nada. Sí, era un país tercermundista como es hoy en día todavía, pues, weón. Entonces, claro. ¿Pero te acuerdas de algo así en específico? Así como que tú hayas dicho, oh, yo quería eso y nunca fue. A ver. Y podría ser como accesorio de series. O sea, por ejemplo, me hubiese gustado tener el Digivice original, así como
¿Qué? ¿Nunca lo tuviste? Yo tuve el Digivice, pero del 2, pues yo quería del 1. del Y 1. yo quería con el color original, porque ahí en el. Eran como Tamagotchi la wea, Sí. Sí. venían con los colores respectivos de cada personaje, pero yo quería el original. Claro, el siendo original. que, como el año pasado parece, vendían con el color original, pero puta que era caro, conchetumare, como $200 la wea. No. Entonces, puta, no me lo conseguí. A ver, ¿qué otra weá, loco? ¿Qué otra weá? Puta, a ver, como siempre, como dije, como que 14 años puede ser. Yo quería hacer la figura del Sora. O sea, como. Salieron las figuras del Kingdom Hearts del 2, así como en el 2006, parece. ¿Ya? Sí, en el 2006. Entonces, sacaron cuatro figuras: el Sora, el Roxas, el Axel y la Kairi. Y aparte del Sora, venían con su forma: el Valor Form, el Wisdom Form, el Master Form y el Final Form. Esas eran como ediciones especiales. ¿Ya? Entonces yo me conseguí el Wisdom Form, o sea, ya después me lo conseguí. El Master Form también, el Final Form también, aunque pirata. Pero eso sí, el que más quería era el Valor Form porque era rojo. Era rojo, sí, culiao. yo recuerdo eso. Y aparte tenía la espada que me gustaba y que incluso lo hice después, que era uno bien grande, así como... Ya, sí. toda la wea. Y venía esa wea, y puta, que hasta el día de hoy es cara la wea. Cara la wea, conchetumare. No ha sido posible obtener. No, Es un sueño frustrado de la infancia. claro. Lo más probable. Puta que me duele esta wea, loco. Bueno, por ejemplo, yo tengo un sueño de la infancia que todavía me ocurre, que es que recuerdo cuando era chico, yo iba a comprar juguetes con mis papás. Acá en Chile había dos jugueterías que eran muy conocidas. Una era Toyland, que era bueno, habían pocas Toyland. Me acuerdo que, creo, si mal no recuerdo, si alguien me corrige, pero Toyland era una... Tú sigue nomás, loco. Era como una especie de supermercado de juguete. Y había uno en un lugar que se llamaba Pumanque. Arriba. Así me acuerdo que había que subir y estaba ahí arriba. Y creo que lo he contado otras veces. Y también estaba otro que era el Otto Kraus, que era una juguetería que también tenía sucursales, me acuerdo. Pero había una gigante muy grande, así como en el metro en la calle Vicuña Maquena, en Santiago. Cerca de un metro, en la línea 5. Me acuerdo que Otto Kraus también era otro lugar al que uno iba a comprar, pero Toyland era mucho mejor, tenía muchas más cosas. Recuerdo que en esos lugares, sobre todo en el Toyland, y después cuando se pasó a llamarse Juguetón, me acuerdo que ahí habían unos autos eléctricos. Autos. Estaban puestos así como en la entrada, me acuerdo que estaban puestos como en una especie era como una especie de zona, así como media redonda, que tenía estos autos. Y me acuerdo que habían autos que tenían como aspecto de Jeep, así como de todoterreno, y autos como sedán y cosas de ese estilo, pero eran chicos y cabían niños, y los niños podían manejarlo, y de hecho tú los podías probar. De hecho, tenían una pista como redondita donde estaban todos puestos los autos como alrededor y tú podías subirte y andar. Y yo alucinaba. Voy a estar obsesionado con esta weá, loco. No me deja tranquilo, weón. Por eso, si quieren a coleccionar, weón, no coleccionen. No coleccionen. No coleccionen. Es una enfermedad culiada, weón. Bueno, yo alucinaba con con tener uno de esos autos. Yo veía a los niños que andaban y yo me veía así, yo me imaginaba a mí mismo andando en nuestro pasaje, así, andando por los como por las calles, era como la evolución de la bicicleta, porque la bicicleta era genial, todos querían tener una bicicleta, pero esto era distinto, era un auto. Sin embargo, el problema era que eran muy caras, o sea, eso sí que eran muy caros, entonces era muy difícil para mí tener uno de esos.
Así que, pero cada vez que íbamos al Toyland o al juguetón y yo pasaba por ese sector de los autos eléctricos, no podía evitarlo. Tenía que pasar porque soñaba con tener alguno algún día. Y eso se quedó porque nunca tuve ninguno, jamás en la vida. A Así mí que... me hubiese gustado tener el auto eléctrico. ¿Cómo? El auto eléctrico. Sí. Sí, era un auto eléctrico que tú podías manejar. O sea, Ay. se supone que tú... Bueno, muchos niños creo que eran su sueño esa weá, pues, weón. Puede ser. Claro. No he sabido de nadie que haya tenido uno. Así como algún amigo o alguien que no sé, conversando de esto, me haya dicho, sí, yo tuve uno de esos autos y que me contara cómo funcionaban o qué pasó, y si se le echó a perder, si... No lo sé. Pero de que estaban ahí y que eran cool, era lo máximo. Así como... Para mí eso es un sueño, un sueño frustrado de la infancia. ¿Tú tienes otro por O sea, ahí? yo también yo quería un auto eléctrico también, porque yo me veía así como manejando y toda la Es que era lo cosa. máximo, imagínate. así Aunque lo más cercano era como ese autito de 4 ruedas y que tú pedaleabas así. Era claro. como un auto, así como, Sí. no es la bicicleta, así, tampoco un triciclo. Claro, sí, no era un auto. Era como un autito, pero tú Sí, pero el diseño y todo eso era menos cool que estos Claro, autos eléctricos. Estos el autos otro- eléctricos casi que como que simulaban un auto real. Claro, y Así. tú solamente apretáis Un botoncito. No, poníais el pedal y Claro, y avanzaba. aunque avanzaba como Lento, era lento, súper sí. lento. Estoy terrible rápido, loco, Claro. No, Yo yo ya me alucinaba imagino con un cuando auto grande eléctrico. así voy a tener las rodillas acá, güey, y va a estar así, güey. Qué guay, loco, así. No, genial. O sea, los autos eléctricos eran lo máximo, así que espero que alguien que haya tenido uno nos pueda comentar cómo fue su experiencia, si se acuerda y qué pasó con ese auto. O sea, porque como digo, eran caros, entonces, no sé, los tuvieron que botar o no sé, les duró mucho. ¿Qué había que hacer para cargarlos? Así, había que cargar una batería. Claro, ¿cómo? esa es la weá también, pues, güey. Claro. ¿Cómo era la weá? Yo me pregunto cómo eran el tema de sobre esos- todo en años 90, loco. Sí. Bueno, yo creo que los autos duran. Tal vez no así- duraban así- nada así- los autos. o sea, claro, así como manejáis 5 minutos ya tenía problema la weá. Claro. Bueno, ese es uno. Y relacionado un poco con lo mismo, que era en este mismo espacio de estas jugueterías como el juguetón... ¿Sí? Bueno, relacionado con lo mismo de esto de la juguetería, el juguetón y todo eso. Ahí está bien. Ya. Sí, no es café, es que hace mucho calor. Así que... Patrocinado por No. el cola. El Cocainómano. el cola con azúcar, Juan. Voy a estar con diabetes. Salud. Salud. Bueno, relacionado con eso, como decía, otro sueño mío frustrado en la infancia era tener una de estas casitas En el como árbol. de no quería llegar todavía a la casita al árbol, pero va para allá. Ah, ya. Pero eran estas casas de plástico. Estas casas que que tenían construí- ventanitas, así. Una Pero, puerta espérate, pero esas son casas, o sea, de plástico, pero de plástico. de plástico. Porque yo recuerdo esas casas que son armables y venía con un plástico que ponía así como. No eran de plástico así como una tela de plástico. Claro. No, eran Ya. unas casas que las murallas, por ejemplo, habían unas que eran como unas cabañas, me acuerdo. Y la cabaña tenía como diseño como si fuese madera, así como las maderas redondas puestas una sobre la otra, pero era de plástico. Entonces era genial porque me acuerdo que habían unas como con una puerta amarilla. Así tú entrabas por la puerta, estaba las murallas estas como de madera, tenía ventanitas que tú podías abrir, el techo era verde, yo lo encontraba fantástico. O sea, más encima adentro tú entrabas y tenía como una especie de fogata, se supone, así Ya. como Sí, un sí, sticker sí, de una sí, fogata. me acuerdo. Oh, y era lo máximo. No era una carpa, no, Yo- era una real casa de plástico. Y por ejemplo para niñas había unas casas como rosaditas, rosadas con blanco. Con blanco, claro, y Sí. y adentro está la cocina. Claro, dentro hay una cocina, sí. Conche su Bueno, madre. era en esos años nadie lo cuestionaba, pero sí, había en eso. También La había cocina es para las niñas y la madera para los hombres. Claro. Sí, ahí cortar madera ahí como verdadero macho. Claro, ¿no? Sí. Y eso yo lo encontraba fantástico. Me imaginaba así unos cumpleaños con amigos. Así,
dentro de una de esas casas, así como una especie de club secreto. Así como ya entren, solo pueden estar ustedes. Y además, lo interesante que tenía es que como eran pequeñas, así, eran hechas para niños. Entonces los adultos con suerte entraban, como que tenían que entrar doblados y así apenas. Entonces era hecha para niños. Y yo me imaginaba una serie de aventuras con esa caja, o sea, con esa casa así. Oh, era pero maravilloso. O sea, tú dijiste caja. Y ya uno ya lo hizo, ya lo hizo. Bob Esponja y Patricio, man. Entraron en la caja y. ¿Verdad? Sí, pues Bob Esponja y Patricio con ese capítulo de la caja donde imaginaban cada cosa. Bueno, a mí me encantaban. De hecho, una vez vi uno que era como un castillo. Era como castillo así de esas casas. Oh, yo alucinaba. Yo me acuerdo de esa cuestión, pero yo me metía en, no sé, pues, en las tiendas. O sea, en las tiendas estaba como para que el cabro chico vea y digo, Sí. ay, yo quiero esto. Y Sí. después ya lo compro. Sí, de hecho, esas cosas donde estaban estas casas eran abiertas y los niños podían entrar. No me acuerdo que no estaban de exhibición nomás y como que la gente miraba desde lejos, ¿no? Yo recuerdo que muchas veces entré a esas casas y las miraba y jugaba adentro como alucinando con que alguna vez iba a tener una de esas casas. Yo nunca no recuerdo si en algún momento la quise al nivel de haber dicho, papás, quiero una de estas casas sí o sí, haber hecho clásica pataleta de niño así tirado del suelo, yo quiero estas casas. Así como, no recuerdo haber hecho nunca algo así. Así que, no sé si mis papás algún momento pensaron, ¿saben qué? Sería bacán comprarle una de estas casas. No lo sé, no sé si yo fui enfático en mostrar que yo quería algo así. U otro ya pensaron diciendo, bueno, este culiado va a crecer y esta weá lo hay que botarlo, pues weón. Claro, ese era el problema que tenía, que estas casas con el tiempo iban a quedar obsoletas porque no ibas a caber. Pero era genial. Yo recuerdo que alucinaba con esas ahora casas. Que me acuerdo, parece que era, o sea, cuando estaba haciendo la práctica, weón, como la práctica la estaba haciendo en una casa de un compañero, weón. Mi compañero tenía su hija, pues, weón, y su hija tenía la casa así, una casa para ella, pues, weón, así como. Qué genial. Y ahí se metía y mira, jugaba de hecho, sí, si mal no recuerdo, esto ya puede ser un recuerdo falso, pero creo que en estas casas, en alguna de esas había como una pequeña mesita. Y tú te podías sentar, que habían tal vez máximo 2 personas. Pero ahí como que podías dibujar, entonces yo decía, lo máximo, o sea, que entrete, así tener tu casa y como tú la mandas. Así más encima que como unos niños, digamos... Pensando que tener tu casa, voy a hacer lo que queráis. Claro, porque sin contribuciones, sin nada, no, sin impuestos, sin nada. No, y además viviendo con tus padres, tus papás te hacían lo que querían contigo, entonces como que uno tenía su casa y decía, ya, yo mando aquí, así como, esta es mi casa. Bueno. Sin saber que al tener una casa hay que pagar contribuciones. Hay que pagar el dividendo, cosas de ese estilo. Bueno, cosas de niños. Y volviendo al tema de la casa, es lo que tú dijiste recién. Otro sueño para mí frustrado de la infancia es haber tenido una casa en el árbol. Yo la verdad es que alucinaba también, he usado mucho esa palabra, pero es que me pasaba eso, como que imaginaba así. Recuerdo que yo veía... Que, o sea, si te voy a ir tanto con esta weá, después se va a escuchar todo. Bueno, ahí sí. Bueno, yo alucinaba con las casas en el árbol. Yo veía estas series gringas, por ejemplo, o películas gringas de niños, y los gringos, todos tenían una casa en el árbol. Claro. ¿Cierto? Era como una casa en donde, por ejemplo, tenían unas cuerdas, entonces ellos subían a través de las cuerdas y tenían unos neumáticos así, o tenían unas maderas pegadas, así como clavadas en el árbol para escalar así como una escalera para llegar a la casa. Yo eso lo encontraba genial, así alucinaba con tener una casa en el árbol y hacer como también como un club. Porque siempre eran como esos clubs, así como que invitaban, dejaban pasar alguno o no. Generalmente en la serie gringa eran como club de niños, club de niñas. Recuerdo, por ejemplo, que a mí siempre me ha gustado hasta el día de hoy la casa de Bart Simpson. Sí. De hecho, hay un capítulo con el que fantaseaba de los Simpsons, que es un capítulo en donde Bart
Milhouse y... se me olvidó el nombre de este niño como medio nerd. No Milhouse, el otro, el gordito. Ah, no recuerdo. No. Bueno, ya, él. Compran todos juntos el número 1 del hombre radioactivo, algo así se llama. Y me acuerdo que lo llevan a la casa en el árbol de Bart. Y tienen todo un conflicto de quién se iba a quedar con la revista tantos días y cosas así. Al final la terminan rompiendo. No sé spoiler porque ese capítulo lo han dado 1000 veces en la tele, así que no voy a spoilear. Y recuerdo que estaban en la casa y yo decía, oh, qué genial. Tener una casa en el árbol con cómics. Para llenarla de cómics y irme a leer cómics solo así. O invitar a amigos a leer cómics. Oh, qué maravilla. Maravilloso así. Onda, yo alucinaba. Y que también que tenga un cordel dirigido a la pieza, bueno, para que así después se eso. desplace como por el pobre angelito. Claro. Y esa cuestión también lo encontraba genial. Como me habría encantado. El problema es que en mi casa no habían árboles, así no eran como los gringos. Claro, si los árboles eran un palo Claro. directo, así como... Y tal vez lo más cercano era ese árbol que está en la plaza, que todavía está, donde estaba el dios. ¿Te acuerdas? Sí, el dios. La rama esa que... y le decían el dios. Era lo más cercano a un árbol grande para poder haber hecho un árbol. O sea, perdón, una casa. Un árbol. Grandes pensadores. Claro. Y recuerdo que en algún momento con algunos amigos como que fantaseábamos con tener una casa en ese árbol. Mirábamos como que podíamos poner las maderas así, como que pensábamos que se podía hacer. Nunca lo concretamos, nunca hablamos con nuestros papás ni nada como para que nos dijeran si sí o no. Pero varios tenían la misma idea, como de hacer una casa en el árbol. Nunca lo logré, nunca lo he hecho, pero ahí está. Y si pudiese, a la edad que tengo, lo haría. Feliz. Así como sería genial. Así que espero que ese árbol que está ahí crezca. No, nunca va a ser tanto como para aguantar una casa. Pero bueno, no, la casa en el árbol, un sueño frustrado a la infancia, pero mal, porque como que me faltó eso, como haberme creído que estaba como una especie de barco, así, o no sé, así como Calvin y Hobbes, que el Calvin también se subía como una casa, pero más que ser una casa era como una plataforma. Y también él gritaba y sacaba su espada y se ponía como un casco así como de papel de diario. Eso, me encantaba. Así que bueno, sueño de la infancia, frustrado. ya pasamos al nivel de los traumas. Los traumas, no, Bueno. yo creo que todos querían un árbol, o sea, un árbol. Cuéntenos usted, Un entonces. árbol en la casa, grande. Bueno. Una casa en el árbol. Cuéntenos ustedes, auditores o seguidores de YouTube, o quienes sean los que estén viendo, si ustedes tuvieron la oportunidad de tener una casa en el árbol o si es algo que también ustedes quisieron y nunca pudieron tener. O sea, genial. Por ejemplo, mira, acá, cuando yo voy a comprar, de repente paso por acá y hay una casa que tiene como una especie de base hecha con madera y que tiene como una cosita arriba y yo digo, es como la casa del árbol. Y yo la veo y digo, oh, qué genial. Yo estaría ahí todo el día. Así que, Bacán, po, weón. no sé. Bueno, ¿Qué otra frustración de la infancia, weón? yo tengo más. A ver. Es que en tu caso, tal vez, los intereses que empezaste a tener en tu infancia, los pudiste obtener igual, porque empezaste con el tema de los videojuegos y lograste obtener las consolas que te interesaban. Claro, a ver. Porque ese es el otro punto de mis sueños de la infancia frustrados. Mira, que por ejemplo no sería como infancia frustrado, pero sería como una infancia robada, weón. Así como para mí. En tener la Nintendo 64. Ah. ¿Cachai? Es como, porque yo nunca pedí el 64 porque yo no sabía que existía esa weá, pues, weón. Era el Claro. Super y era el Super nomás, pues, weón. Sí. Entonces, ya después cuando empecé a jugar los juegos de 64, como que me da una nostalgia falsa, por así decirlo. Una Sí. nostalgia falsa porque yo me imagino cómo lo hubiese jugado en su época. Así como, y ahí lo relaciono, y sobre todo como por ejemplo, no sé, pues, Super Smash Bros. Del 64, yo lo jugué ya recién, como el 2001, pues, weón. Claro, sí. Y, no, sí. y ahí digo, bueno, como que yo
ahí yo tengo como una nostalgia, entonces con los juegos que eran de 64 como Banjo-Kazooie, Perfect Dark, Mario 64, todo lo cual, entonces como que me imagino cómo, Sí. cómo lo hubiese disfrado en su momento, weón. Claro, por Entonces, ejemplo, hablando entonces de como consolas, que sí. sería como una infancia robada, pues, weón. No sé, weón. Las weas que invento, weón. Bueno, en ese sentido, a mí me pasaba algo similar. Yo, un sueño frustrado de la infancia mío fue haber tenido las consolas de la generación post Super Nintendo. Es decir, toda la generación que fue así como 64, PlayStation 1, nunca las tuve. No sé si nunca las pedí, así como que era una 64, no sé si me atreví a pedirla y me dijeron que no, que era muy caro, no lo sé, pero yo recuerdo que en esos años yo veía el Mario 64, así como las imágenes que mostraban en la televisión y todo, y yo lo encontraba de otro mundo, así impresionante, como que era como 3D y además era como abierto, como que me acuerdo que la cámara giraba, como era una experiencia totalmente diferente. Porque yo estaba acostumbrado a jugar al Mario 3, al Mario World, que eran geniales, así como Genial plataforma. En cambio, esto era diferente y aparte se veía como en un mundo como bien inmersivo, así, ¿no? Y lo encontraba impresionante. Y yo me veía, fantaseaba con tener el Mario 64 y jugarlo en mi casa. No sé, nunca lo hice. Y el PlayStation 1 también. O sea, recuerdo que hubo ya un periodo en donde todo el mundo hablaba del Play 1 y hablaban de un montón de juegos del Play 1 y yo estaba totalmente fuera, me estaba totalmente out así del tema de los videojuegos. Ujú. Ahora, de la época en la que sí tuve consolas, un sueño de la infancia frustrado para mí fue haber tenido una Genesis. Una de Sega Genesis, porque era como uno o el otro. Como que en esos años era como, onda, Era ya. una madre nintendera. Claro, o sea, Oh. no, me refiero a que en la casa te decían ya, vas a tener una consola, pero ¿cuál? ¿Super Nintendo o Sega? No te voy a regalar las dos, era demasiado. Porque, bueno, nuestra mamá era como que no, que se iban a distraer, que los estudios. Entonces, Ya lo hemos imagínate. hablado, en Sí. una oportunidad. Y que yo Sí. te recuerdo, ¿sabes? Que cuando me regalan la Play 2, ¡pa! 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 No, basta. Subí las notas. Subí las notas cuando recibí la Play 2. ¿Por qué? No tengo idea. Siento Claro. que era un porro culiao. Bueno, no sé, pero entonces yo me perdí esa etapa de los videojuegos. Y bueno, sí, como estaba diciendo anteriormente, era Super Nintendo o Sega. Y como en Super Nintendo estaban los juegos que más me interesaban, como Mario, como... y habían juegos que podía jugar en esa consola igual, como Street Fighter, las Tortugas Ninja. Me decidí por la Super Nintendo. Pero me quedó ahí esa cosa como de, me encantaría tener una Genesis porque, por ejemplo, en los 90 daban programas de videojuegos. Daban, no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo daban en el canal 13, me acuerdo, los fines de semana, así en la tarde, tipo 4 de la tarde. Y daban un programa de videojuegos y hablaban de los juegos nuevos y era un programa importado porque era doblado, no era un programa chileno. Ya, sí. Y me acuerdo que ahí mostraban de todo y de repente mostraban de Sega, juegos de Sega. Me acuerdo, siempre una vez que vi un capítulo donde hablaban de este juego que se llama Boogerman, parece. Que era este tipo como bien asqueroso, que se tiraba peos, Ya. así como... y yo dije, yo quiero Tiraba jugar. moco. Sí, tiraba Ya, unos sí. mocos así. Y yo quería jugar ese juego, lo quería tener, pero no podía, por lo mismo, porque no podía tener una Genesis. Y también exclusivo. Sonic, por ejemplo, el personaje de Sonic para mí siempre fue muy cercano. Yo veía las series de Sonic, recuerdo la serie Sonic the Hedgehog, The Adventures of Sonic. Me acuerdo que yo fui muy cercano, me encantaba Sonic, me gustaba el personaje, me parecía atractivo, pero no podía jugarlo, no tenía la consola. Me acuerdo que había un amigo por ahí que la tenía, yo la jugué en su casa y todo, pero yo quería tenerla, pero no, era una o el otra. Aunque en temas de popularidad yo siento que acá en Chile, creo, esta es una impresión personal basada en mi experiencia y puede que esté equivocado, pero mi impresión es que la Super Nintendo era mucho más popular que la Sega. Sí, Al menos entre o sea, los niños, tal vez. Tal vez la discusión de niños de niños más grandes que yo en esos años, a lo mejor era que el Sega era más bacán.
Pero Claro. en los niños de mi edad, de esa época... Porque era cool, era radical, era súper noventero. era radical, dude. Bueno, Bro, ¿ah? bro. Bro. Bueno, entonces yo creo que a lo mejor, no sé, pero los niños de mi edad en esa época era bastante más popular el Super Nintendo. Porque de hecho todos mis amigos y mi círculo cercano, todos tenían Super Nintendo. O la mayoría más bien. Nadie tenía Sega. El que tenía Sega era como de, no sé, de 10, 2, 3, así tenían Sega. Y bueno, entonces yo me perdí eso y me perdí toda la etapa del PlayStation 1 y el 64. O sea, yo siento que me recuperé ya entrado en los 2000, cuando tú tuviste la Play 2. La Play 2. Y ahí como que volví a recuperarme y me puse al día. Y ahí teníamos la GameCube, la Play 2, después la Wii. Ahí como que ya me puse al día y ya estaba como más atento a las consolas, a todo lo que estaba pasando. Y había jugado ya esos juegos. Pero hay una etapa que la siento perdida totalmente. Así... Ahora no sé si es un sueño frustrado de la infancia porque ahora lo pienso como que, o sea, ahora lo pienso en el sentido de que ahora, o sea, adulto, conseguir la PlayStation 1, pues, bueno. Claro. La PlayStation 1, o sea, porque en su momento con el emulador yo ya estaba... Ah, claro. Yo estaba feliz, pues, weón. Es que era fácil piratear la Play 1. Claro. Había muchos modos. Incluso también, por ejemplo, me acuerdo que a finales de los 90 estaba muy popular un emulador de Sega. Me acuerdo que era a ver, ¿cómo se llamaba? Que era muy popular. Me acuerdo que tenía miles de juegos de Sega y lo teníamos en la casa cuando Claro, nosotros sí, tuvimos sí. nuestro computador, primer computador. Claro. Fue una de las primeras cosas que yo instalé. Era el emulador de Sega. Había de todo. Por eso, pero en su momento, weón, como que yo no tuve la necesidad de como conseguir la Play 1. Ahora yo digo, puta, me hubiese gustado, weón, pero en su momento yo no creo que sea un sueño frustrado de la infancia porque yo como que no tuve la necesidad de tenerlo, weón. Sí, Ahora mira, sí, weón. a mí me pasa lo mismo con otra cosa. Ahora yo lo veo como algo que debería haber tal vez conseguido, ¿no? Pero me pasa un poco lo mismo con la TurboGrafx. Cuando fuimos a Estados Unidos en el 94, yo ahí conocí la TurboGrafx, que eso para mí era totalmente nuevo. Porque acá en Chile, o al menos yo no sabía, a lo mejor gente llegó en algún momento esta consola, y yo como igual era chico, tal vez nunca la vi. Pero la TurboGrafx yo la conocía ya en Estados Unidos. Y yo dije, ¿qué es esto? Es como un Super Nintendo, es como una Nintendo. Pero lo que más me sorprendió, más allá de la consola en sí, porque nuestro primo tenía la consola, era la consola portátil, que era con pantalla color y era grande así, y era maravilloso. Así me acuerdo que era espectacular poder jugar esos juegos de ese nivel de gráfico, con ese nivel, con la música y todo, llevándolo por todas partes. O sea, yo estaba feliz. Y me acuerdo del juego que jugábamos ahí, era el Bonk, me trae muchos recuerdos. Pero después de eso, yo como que no tuve la necesidad de comprarme una TurboGrafx. Como que no la pedía, como no decía, no, yo quiero una TurboGrafx en mi casa. Así, no. Es como algo que me surge ya ahora, en esto, o sea, no ahora, desde hace unos años, pero como que me gustaría tener una TurboGrafx, tener el Bonk así y tenerlo en la casa. Así como... Es como... Es que en su momento posiblemente no lo veíais porque como era una familia... Un familiar cercano lo tenía, entonces como, me lo puede prestar, weón. Puede ser, pero claro, porque por ejemplo, yo creo lo mismo porque es como lo que me pasó con el Donkey Kong 1. Nunca lo tuve yo. Me acuerdo que mi primo fue el que se lo compró y como él iba... No se lo compró él, se lo regalaron. O sea, se lo regalaron, claro, para una Navidad, que era el clásico regalo de Navidad. Yo me acuerdo que nosotros, él iba todos los veranos a nuestra casa y se quedaba todo el verano casi, como un mes más. Y me acuerdo que ahí yo jugué el Donkey Kong y cuando él se iba y se lo llevaba, como que yo no sentía la necesidad de tenerlo. Porque después él volvía y yo lo volvía a jugar porque él venía a las vacaciones de invierno también. O venía en el siguiente verano, como que siempre venían, porque ellos vivían en el sur de Chile. Entonces venían y traían sus consolas con todos sus juegos. Y ahí yo aprovechaba a jugar. Como que sentía que tenía el juego de alguna forma. Ya. No, yo siempre tuve la necesidad de tener el Donkey Kong 1, pues, weón. Sí, por eso ya hasta me lo compré pues, y en buen estado, weón. Y antes de que sea... antes que
sea popular coleccionar weas retro. Así como, Claro, sí, como porque, sí. o sea, porque yo me lo conseguí como a 15 lucas, weón. Ahora el Donkey Kong hecho pico vale 30. Así. Bueno, me lo piensa en la época en que tú jugábamos el Donkey Kong 3, tú también tuviste la necesidad de tenerlo en ese momento, como de tener el juego tú. Porque te acuerdas que te lo prestaban y era como pirata, así, el Donkey Kong 3. No. El Donkey Kong 3 era de un amigo, que yo le prestaba un juego. Y Ya, él me lo no, prestaba. o sea, Y- yo recuerdo que el Donkey Kong 3, weón, cuando me lo regalaron, weón, yo estaba feliz, weón. Ujú. Pero no te Pero no- surgió no- la necesidad no- de tenerlo. No, pues sí, o sea, es que ya lo tengo, pues, weón. Pero es que al principio. Es que yo me acuerdo más con The Legend of Zelda. El The Ah. Legend of Zelda era prestado y dije, oh, weón, yo quiero tener el The Legend of Zelda. Y ahora lo tengo 2 veces. Y uno de esos lo tiene un amigo, weón. Y todavía no me lo vuelve, weón. No. Pero me lo tío. Bueno, pero sí. Así que eso, y bueno, ya entrando, cuando digamos ya estaba entrando en lo que era la Play 2 y todo eso, la Wii, yo ya estaba más grande, entonces tal vez no tenía como estas necesidades de alguna cosa, porque ya pasó mi infancia, como que ya estaba en la universidad. Entonces como que ahí ya no tenía como estos sueños de la infancia frustrados. Pero hay cosas que por ahí me dan vuelta, pero no es como frustración. Ya no podría hablar de una. Sería demasiado hablar de frustración, pero es como por ejemplo ciertas líneas de juguetes de series que a mí me encantaban. O sea, a mí, yo tengo como una frustración de como esas juegas como que me lo hubiese comprado, conche tu madre. Ah, Como por ejemplo, puta, o sea, no sé si es una frustración de la infancia, pero por ejemplo yo quiero tener el Kingdom Hearts Chaos Memories con caja y manual, pues, weón. Solamente tengo el cartucho nomás, pues, weón. claro. Entonces, ahora es re difícil encontrarlo. O sea, re difícil encontrarlo a un buen precio, porque lo tengo en la versión japonesa con toda la weá, pero yo quiero la versión gringa, pues, weón. Y una vez, por allá en el 2008, una wea así, ahí en el Paseo de las Palmas, sí, ahí, por allá en Providencia, de Santiago, ahí, en la comuna de Providencia, ahí yo vi el Chaos Memories, pero yo, en su minuto, yo ya me iba a conseguir El cartucho. el cartucho, entonces como que ¿para qué lo compro, weón? Y ahora con mi enfermedad de coleccionismo, weón, digo, ¿por qué no me lo compré, concha su madre? Valía como 20 lucas, weón. Oh, bueno, yo. Igual que cuando, o sea, como dije anteriormente, weón, por ejemplo la cuestión del Game Boy Advance, que yo lo conseguí o sea, lo conseguí junto con el Donkey Kong 3, weón. Y en una oportunidad, en un capítulo dije, weón, hubiese elegido el otro pack con el Mario Tennis y me hubiese comprado el juego con la caja y manuales, porque en el Game Boy Advance no venía solamente el juego nomás, pues, weón. ¿Cachai? Claro. Es como eso, pero Ya. no sé, o sea, esas frustraciones me vienen ahora, no una weá que yo quería En el momento, en claro. momento. Sí. Entonces como que es distinto. es distinto, Por weón. ejemplo, a mí me pasaba que cuando chico, yo recuerdo que quería. A mí me gustaba mucho la serie animada, ya lo sabrán, siempre me ha gustado la serie animada. Entonces, recuerdo por ahí que siempre la serie que me gustaba tener algún personaje de la serie. Y por ahí algunos que se me escaparon olímpicamente, por ejemplo los Silverhawks. Tengo un Silverhawk, pero no tengo los Silverhawks protagonistas, de los que son más conocidos. Thundercats también, por ejemplo, se me escaparon en su época. He-Man también, y a mí me encantaba He-Man. Nunca tuve ningún He-Man hasta hace un par de años. Así que ya no es frustración porque ya lo tengo, pero en su momento me encantaba. Por ejemplo, los Centuriones también me encantaban. Era una de mis series favoritas de los 80. O sea, por lejos, sigue siendo una de mis series favoritas. Y estaban los juguetes de los Centuriones y nunca los pude tener. O sea, no sé. No sé si no los vi, no sé si llegué tarde, porque me pasó con alguna serie que como que me empezaron a gustar, los daban todavía en la televisión, pero yo la empecé a agarrar cuando como que su punto más álgido ya es como que había pasado un poco. Yo creo que la serie que me pillé en su momento, con todo el boom,
fueron los cazafantasmas y las tortugas ninja. Sobre todo las tortugas ninja. Yo viví la fiebre por las tortugas ninja en esa época, que fue intensa. Me acuerdo perfecto en esos años donde en el Pizza Hut de Apoquindo, allá en la comuna de Las Condes, había una tortuga sentada arriba de la Pizza Hut. Y esa cuestión era maravilloso para mí, así como, oh, wow, las tortugas ninja. No, sí, la fiebre por las tortugas ninja era impresionante. Así que... Sí, ahora que me acuerdo también había otras juegas de... Así como, bueno, ya estamos viendo en otra wea, pero... Todavía me acuerdo en una promoción del Burger King, una wea así, en Puente Alto, y había un mono sentado en el Burger King, así como una wea así. ¿Pero de qué era, te acuerdas? No recuerdo, weón. Yo me acuerdo que para una de Bob Esponja había un Bob Esponja sentado arriba de un Burger King y lo vi en el centro, me acuerdo. Ya. No me acuerdo, no, pero esa oportunidad fue la vez cuando fui a ver la 101 Dálmata, weón. Pero no sé qué estaba ahí en el Burger King, weón. No lo sé, weón. Bueno, pero en general eso es como unas frustraciones de la infancia, porque más encima ahora esos juguetes salen carísimos. Son muy caros conseguir algunos de esos nuevos, cerrados, así. Porque son ya juguetes muy retro. Uh-huh. Por ejemplo, una frustración tal vez que puedo tener, entre comillas, porque tampoco era tan chico, pero tampoco era tan grande, es en la época cuando estaba fanático de Slayers. Y me acuerdo que hay cosas de Slayers así como de que ahora me gustaría coleccionar, que en su época las vi, llegaron acá, pero eran caras tal vez para la época, no sé. Yo creo que ahora si las veo me las compro, así, sin dudar. Pero en esos años... ¿Sin robar? Sin dudar, sin robar. Sin dudar me las compro. Pero en esa época, como eran finales de los 90, igual el precio de las cosas era distinto. Entonces a lo mejor yo lo pienso ahora con ese precio y digo, no era tan caro, pero a lo mejor en esos años sí era caro. Sí era caro. Entonces, por ejemplo, estaban esos artbooks de Slayers que llegaron, y me acuerdo que estaba el Slayers Dramata, el Slayers... estaba el de X, que después me lo compré, pero habían varios y yo quería tenerlos, pero siempre me decían, no, son muy caros, como que no. Y la mayor frustración de esas, porque yo los artbooks dije, ya bueno, los puedo dejar pasar, pero la frustración más grande en ese sentido fue cuando llegó ese juguete de Filia, la dragona. Si alguien vio Slayers Try, la dragona protagonista casi de esa temporada de Slayers, llegó. Era así, como una figura como este porte, y salía así. Y tenía un Celos al lado, chico. Uh-huh. Yo lo vi y exploté. Dije, Filia, así como... Y me acuerdo que costaba 20.000 pesos chilenos. Yo escucho ese precio ahora y digo, tomen. O sea, me lo compro. O sea, puedo comprarlo. Pero en esos años yo creo que 20.000 pesos era bastante caro. No sé, entonces... No, me decían, no, como que era muy caro y no, y estaba, quiero esa Filia. Y siempre iba y la veía y era como, ¿Esta? ¡Esa! ¿Esta? ¿Qué? ¿Y llegó? Está casi al doble. Está como al doble de lo que yo lo vi. Bueno, esta Filia, esta wea salió, les llegó justamente cuando explotó toda la wea. Entonces, como, culiao. Ya. Próximo figura que van a ver aquí, Filia, motherfuckers. ¿La iba a comprar? Sí, vamos a grabar eso cuando lo vaya a comprar. 45 lucas, pues, culiao. Sí, vale mucho más que cuando lo vi en esa época, pero a lo mejor es como el equivalente. Claro, y que también este es un producto nuevo. Ya, yo lo quiero. ¿Dónde hay que ir? ¿Cuándo? Puta, Miren, estoy empezando a... Si es que lo logro conseguir, porque puede que ahora esté hablando de alguien, le hizo clic y lo compró. Lo querí, cochando maleta. Si me lo compré, culiao. Pero ahora estaría... ¿cómo se llama? Cumpliendo un sueño frustrado de la infancia. Sí. Mira, si es así, mi sueño frustrado de la infancia que lo cumplí fue la figura de la Sakura, esa Sakura que cada vez que lo miro, digo, es la figura, pasan los años
Lo veo y sigo. Oh, qué bacán, Oye, yo lo espérate, tengo, concha su espérate, madre. ¿y se puede comprar online? ¿Eh? Ah, ya. Bueno, chiquillos, acá va a estar. Diciembre, ahí con un arbolito ahí y toda la weá. Sí, hay filia, sí. Y vamos ¿cómo se llama? A cumplir este sueño frustrado de la infancia, alguno que sea. Yo esa figura la vi, yo digo, hace exactos 20 años, porque estoy seguro que fue en el 99 en Creo que que la la vi. cagué. Creo que la cagué. Fue en el 99 en que la Creo vi que la y ahí cagué, loco. estaba. Y yo Hubiese como estado me como un agarraba la regalo cara como, de- ¿por qué no puedo tener Hubiese esa sido un filia? regalo de Navidad, Ah. weón. La cagué, culiao, la cagué. Bueno, en fin. La cagué, pues, concha su madre. Bueno. Bueno, eso sería. Sí, eso ya, sería, se viene bueno. aquí. Ah, ya la veo. La visualizo. Aquí está. Ahí. A ver, espérate. Comprado. Guau. Espérate. Ya, pues, weón, pero. A ver, abrir una pantalla nueva. Listo. Ahí, ya, ahí. Ahí está. Ahí va a estar. Ahí. Con celos al lado. Hay una línea Invert de esa misma línea, Sí, pero nunca la he visto en persona. A ver, aquí no. No está. Pero yo creo que va a ser difícil. Pero ojalá llegue algún día. Yo estaría feliz porque Lina, bueno, ya la tengo aquí, pero esa Lina es de esos años, de los 90. Es como vintage. Así. Bueno, se viene entonces. Así que file aquí y vamos a continuar. Bueno, eso, queridos, estimados. Bueno, seguidores. yo he tenido poco, pues, Ah. bueno, o sea, solo las frustraciones que tengo son como que me vienen más adelante, weón. No son de la infancia. O sea, Necesariamente. no son de la infancia porque no sé, pues así como que... a ver, mi frustración es conseguir el Sora Player Sky de versión Final Form y el otro Limit Form, que estaba en Mandarake, weón, pero costaba como uno 18.000 yenes y el otro 21.000 yenes. Oh. Entonces, puta, yo ya había comprado caleta y yo como que no tenía más plata para comprarlo, pues, weón. ¿Verdad que ahora se quedó o sea, sin espera, dinero? y también aparte, Tuve si que hubiese, prestarle. si hubiese tenido más plata, tampoco lo hubiese comprado, pues, weón, porque ya la maleta ya no lo tenía lleno, pues, weón. Sí, ya no podía. El no pase, cabía. weón, no lo tengo, así como que, ¿qué tengo que desechar, weón? La ropa, weón. Claro. Los calzoncillos, weón. Por ejemplo, yo pienso así como también una frustración, pero no es tan así. Porque, por ejemplo, pienso, ahora yo estoy muy fan de Bandmate y fui a Japón y en esa época, en ese momento no las conocía. Entonces quizás cuántas veces pasé por enfrente de sus discos. Claro, incluso como ediciones limitadas. así Tal como- vez habían ediciones limitadas y las podría haber comprado ya 1000 veces más barato que comprarlas por CD Japan y todo eso. Pero como no las conocía, no me concentré en eso. Entonces ahora digo, ¿por qué? ¿Por qué? Si a lo mejor las pasé al lado de ellas, estoy seguro. Pero como no las conocía, no las tomé en cuenta. Así que, Fue un momento regular show. sí, un momento regular show. Puede haber sido así como... A lo mejor ahí estaba porque ahora estoy interesado en tener un single que salió en el 2017 que se llama Daydreaming Choose Me y viene con un DVD. Pero ahora en eBay está carísimo. Onda, lo venden súper caro porque es como una edición limitada. A lo mejor ahí me lo podrían encontrado. Quizás qué. Bueno. Incluso en Book Off. Tal vez Lo Book voy a- Off o sea, estaba, o sea, estaba así a 200 yenes. en una de esas puede haber estado en Book Off, así, en la edición con el DVD. No, incluso puede haber encontrado el primer disco en una de esas. El primero. Porque hay uno. Todos te van a decir que el primero es uno que se llama New Beginning. No, señores. Hay uno que se llama Made in Japan. Old que es el Beginning. primero. Es uno ultra indie. Donde ni siquiera tocaban rock. Así como que tocaban como canciones happy. Así como, Pura wea. Sí, como que nada que ver. Pero en eBay ese disco está como a 300 lucas. Así, 300.000 pesos chilenos. Y en eBay, o sea, imagínate pedir para que te lo traigan, no sé qué se sumará más y te sale como 500.000 pesos. Ese disco. Pero ahora, actualmente es como una joya. O sea, 500 lucas, pues, weón, y Sí. yo pedir una diva, weón, de 50 centímetros ya cuesta como Sí, es que- 400, sí, 400 es que, lucas, weón. Es que no sé, yo creo que es demasiado raro el caso. Y sobre todo ahora con el dólar subido, Oh. weón, va a costar más, pues, Bueno. O sea, ya no son 500, son como 2 millones, así.
Oh, no. Bueno, eso era, estimados. Ustedes cuéntenos cuáles son sus sueños frustrados de la infancia, como cuáles son cosas que a ustedes les hubiese gustado hacer o tener o cosas así en su infancia, como la casa en el árbol o alguna otra, no sé. Por ejemplo, hay gente que ha sido frustración, por ejemplo, nunca haber podido andar en bicicleta, que querían tener bicicleta y no podían. O hay de todo en realidad, hay cada sueño frustrado de la infancia. Estamos hablando de una frustración menor, así ya no, porque alguien puede ponerse grave y decir, ay, cómo eso va a ser un sueño frustrado cuando había niños que sufren, como, no nos vayamos en esa. No queremos llegar a ese nivel de profundidad porque sabemos que estas cosas, así como tener una casa en el árbol o tener el auto eléctrico, no es tan importante como otras cosas, y lo sabemos. Solamente que igual... ¿Qué te hubiese gustado tener? Claro, y son esas cosas que a lo mejor como niño soñaste en tu inocencia de niño y no la pudiste tener por temas de dinero, por temas de espacio, o porque te interesó otra cosa, o qué sé yo. Entonces, es eso, es algo sencillo. Entonces, veámoslo desde ahí, como qué piensan ustedes, tienen algún sueño de la infancia frustrado, etc. Mi frustración es haber tenido una Super Nintendo, así. Claro, sí, está bien. Ahí. Es que también lo que pasa es que si te pasaban esas cosas, igual como que quedabas fuera de la discusión. O sea, por ejemplo, si tú no tenías la Super Nintendo en esos años, era como que todos hablaban de los juegos de Street Fighter, del Mario World, del Mario Kart, del Donkey Kong. Y si tú no tenías eso, quedabas como, ay, yo no tengo eso. Entonces era terrible igual por un lado, como quedar afuera del círculo, así como... estoy hablando como niño. Bueno, eso. Así que ustedes coméntenos ahí y nos Claro, dicen. comenten toda la wea. Y se suponía que íbamos a leer los comentarios del video anterior, pero no hubo nadie. No hubo Nada. Ah, bueno, Pero bueno, en este tal vez hay. Ojalá, culiao, que comenten así como, oh, weón, me hubiese gustado tener el Donkey Kong 1, culiao. O no sé, weón. Bueno, Lo que sea. Así que eso, pues lo invitamos. Ponga me gusta, toda la weá. Y bueno, toda la weá. ajá. O sea, Y se viene Filia. Aquí diciembre 2019, ojalá que. O sea, ojalá que sigamos vivos, pues, weón. Si es que no se acaba Chile. Explota Chile, weón. Claro. Explota Chile la weá. Ya. Así Ok. que eso. Estamos Nos vemos, listos. que estén bien. Adiós. Nos vemos Nos vemos. en la próxima, loco. Nos vemos la próxima.